Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo que intenta acercar la ciudadanía a la abogacía y la ciudadanía. Hoy tenemos un programa monográfico, hablándoles de algo que les va a interesar y mucho, sobre todo a los emprendedores, a la gente que quiere montar nuevos negocios, a la gente que no sabe exactamente qué hacer empresarialmente, de las franquicias. Y les hablo de las franquicias con Susana Fernández Iglesias. Susana es licenciada en Derecho por la Universidad de Oviedo, abogada en ejercicio desde el año 1994, especializada en Derecho Civil y Mercantil, es socia directora de la empresa Centro de Negociación, Investigación y Formación de la Franquicia para la zona norte de España, imparte cursos y conferencias en la Universidad de Oviedo, el Instituto Asturiano de la Mujer, diversas asociaciones relacionadas con la empresa y bueno, muchísimas cosas más que tampoco les voy a relatar ahora porque entonces se nos iría el programa en ello. Este libro que yo les voy a presentar ahora y del que vamos a hablar, porque vamos a hablar de franquicia y de un libro que llevó un premio a nivel europeo, no todo el mundo lo puede decir, pero es el Premio Nacional de la Franquicia al mejor trabajo de análisis e investigación en 2010. Lo hizo junto a Gonzalo Burgos Pavón. Susana Fernández Iglesias está con nosotros en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Susana, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, antes de nada, el libro, bueno, es un tratado práctico y jurídico que supongo os llevaría mucho tiempo, ¿no? Sí, lleva tiempo. Lleva tiempo porque además, claro, los dos tenemos nuestras profesiones y nuestros trabajos principales. Y entonces, claro, cuando estás, y todos mis compañeros lo saben, compañeros de profesión, que cuando tienes un despacho propio, pues no tienes horas de terminar en el día, ¿no? Entonces, cuando te metes a la aventura de escribir un libro, pues bueno, al final, evidentemente, es sacarlo de tu poco tiempo personal, de fines de semana y demás, pero bueno, ¿Cuánto tiempo llevó esto? Pues un curso lectivo prácticamente. Empezamos en el año 2009. Teníamos la necesidad de tener toda la documentación que teníamos de franquicias, que era muchísima, habíamos ido recopilando a lo largo de años, y nosotros damos clases en CEPADE, la Escuela de Negocios de la Universidad Politécnica en Madrid, en Garrigues, bueno, en varios máster. Entonces, ¿qué pasa? Teníamos demasiada documentación, cada curso había que volver a ordenar. Cuando dábamos en Garrigues, por ejemplo, en la Escuela de Garrigues, solo para abogados, había que coger mucha documentación jurídica. Cuando vamos a la Politécnica, más económica. Bueno, total, que al final dijimos, todo esto le tenemos que dar orden, le tenemos que dar forma, y nos liamos ahí con el libro. Y bueno, eso ha salido. Ya es el premio a nivel europeo, no todo el mundo lo puede decir, ¿no? Porque esto, sí. Bueno, ha sido premiado internacionalmente en la gala Best Franchise of the World, the Franchising Event. Bueno, sí, no sé si se dice así, pero más o menos, ¿no? Yo tampoco sé mucho inglés. Bueno, la gala, mira, el premio nos habían dado ese que leíste tú antes, es un premio nacional que nos dieron en Valencia. Fue el primer premio que recibió el año 2010. En la Feria de Valencia, y después en el año 2011 nos dieron este premio en Florencia, la gala del Best Franchising of the World, que es una gala donde se eligen a los mejores franquiciados del mundo. Entonces a nosotros, bueno, nos habían invitado porque los creadores del evento pues tenían nuestro libro y quisieron premiar, en principio nos habían dicho que iba a ser una mención al libro por la contribución que el libro tenía para la expansión y dar a conocer el mundo de la franquicia en el mundo universitario y empresarial. Y bueno, cuando llegamos allí al final, bueno, una mención, ¿no? Era un premio, nos hicieron allí un homenaje estupendo, bueno, precioso. Muy guapo. El libro es un tratado práctico y jurídico, es decir, que fundamentalmente está dirigido al mundo de la abogacía, pero también al mundo de los ciudadanos, es decir, de la gente, de las personas que quieran montar en un momento determinado una franquicia. Por supuestísimo. Mira, de hecho es un libro que en todas las ferias de la franquicia siempre se tiene allí, se vende. Y muchísimos, empresarios ya de muchos años del sector, todos lo han comprado. Bueno, se agradece mucho cuando a la siguiente feria los encuentras y te hacen comentarios del libro, que les ha ayudado mucho, que les ha aclarado cosas, te digo, gente incluso que lleva años en el sector, ¿no? Es un libro que sirve, en principio nació pues eso, como un libro de texto para nuestros estudiantes, para nuestros alumnos, para la guía del máster de franquicias. Lo que sucede es que luego es un libro eminentemente práctico. Son 10 capítulos, 5 los ha escrito Gonzalo, 5 los he escrito yo, los míos evidentemente es toda la parte jurídica, se hace un estudio legal de la normativa española, europea, solución de conflictos, analizamos el contrato de franquicia, los requisitos que tiene que tener, elementos, un poco análisis de jurisprudencia.
Y entonces, pero lo hacemos siempre intentando salir un poco de ese rigorismo con el que solemos muchas veces hablar los abogados, ¿no? Y la parte jurídica, sino para que pueda ser entendible por cualquier persona. Susana, estamos en época de crisis, hay muchísima gente que no sabe exactamente qué hacer, no sabe qué montar, no sabe por dónde o qué camino coger empresarialmente hablando. ¿La franquicia es una salida importante? Sí. Ahora mismo, mira, piensa que ahora mismo, Carlos, yo leyendo estos días los resúmenes anuales, que las estadísticas que ya sabes que salen a principio de año, del año anterior, fíjate un dato que a mí me resulta llamativo. La franquicia en España en el año 2012 ha movido más de 18.000 millones de euros. Más de 18.000 millones de euros. Eso es mucho dinero, eso mueve mucho dinero. Viene a suponer un 10% de todo el comercio minorista que se desarrolla en España. ¿Qué quiere decir esto? Que la franquicia es un sistema comercial que sigue creciendo. Tampoco vamos a contar mentiras y no vamos a decir que no sigue creciendo al mismo ritmo que había crecido años atrás. Por años atrás había sido un boom, se crearon muchísimas centrales franquiciadoras. Ahora mismo se ha ralentizado, pero sigue creciendo. El número de enseñas sigue creciendo y el número de establecimientos franquiciados sigue abriendo continuamente. Por tanto, ¿puede ser una salida en este momento de crisis? Yo te contestaría sin lugar a dudas que sí. Tú piensas, hay una amplia franja de edades de gente, pues gente muy preparada, gente joven, muy preparada con su licenciatura, con sus máster, con sus cursos y que no tienen un acceso al empleo porque no se mueven las cosas y aquí en Asturias, por desgracia, sabemos cómo estamos, ¿no? Y otra franja de edad de gente preparada con su experiencia profesional, con su experiencia empresarial de 50 años, que no les contratan en las empresas, ¿no? Entonces, para ellas la franquicia puede ser una alternativa. Pues puede ser una alternativa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Antes de nada, es decir, imagínate que nos están viendo en este momento personas que dicen, pues mira, me parece una buena salida el tema de la franquicia, voy a intentarlo. ¿Qué tengo que tener en cuenta antes de nada para tener una franquicia? Vamos a ver, para tener una franquicia primero tienes que tener espíritu emprendedor, es decir, que quieras ser tu propio jefe porque tú vas a tener a la franquicia apoyándote, asesorándote, protegiéndote, pero tú eres el máximo responsable de tu empresa. Por tanto, primero tienes que tener espíritu emprendedor. Segundo, tienes que dejarte aconsejar y asesorar. Aquí ya sabes tú que hay que rascar poco para sacar al anarquista que llevamos todos dentro y a decir yo hago lo que quiero. Entonces no, tienes que saber que cuando vas bajo el paraguas de una franquicia, la franquicia te dirige y te dice pues se tiene que decorar de esta manera, los productos que se venden tienen que ser estos y la manera de hacer, es decir, ese saber hacer que a mí me ha dado éxito, se tiene que hacer así para que a ti, para que también lo tengas, ¿no? Pero sobre todo el mayor consejo que yo daría a todas aquellas personas que ahora mismo estén planteándose adquirir una franquicia es que se asesoren. Es decir, ahora mismo hay un abanico de posibilidades de franquicias muy amplio, lo comentábamos antes, ahora mismo hay muchas franquicias de las que, bueno, como todos con términos anglicistas, ¿no? Pues franquicias low cost, ¿no? Franquicias que desde 10.000 euros... No hay problemas en que digas franquicias concretas. No, que al margen, que no hay problema en que digas por ejemplo, te quiero decir, en Astur Franquicia, la Feria de la Franquicia que se celebró ahora en noviembre aquí en Gijón, pues claro, vimos que muchas de las enseñas que vinieron pues eran franquicias, pues eso, de bajo coste. Por ejemplo, tenemos Refan, que es de perfumería, esta de perfumería granel, pues que te cuesta poner un Refan, pues 10.800 euros la tienda instalada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que claro, son un tipo de negocio en el que, bueno, el riesgo no es muy alto, ellos te van a asesorar en cómo abrir la tienda, en el asesoramiento de perfumes, etcétera. Entonces, bueno, puedes tener ahí una salida. Claro, desde 10.000 tienes 30.000, 50.000, o bueno, hasta el McDonald's que son 900.000 euros, ¿no? Pero bueno, quiero decir que ahora mismo el abanico de posibilidades pues es muchísimo más amplio que hace unos años, ¿eh? Y vamos a ver, porque yo supongo que, claro, hay una cuestión absolutamente clara a la hora de montar una franquicia. Yo no puedo vender arroz a los chinos, porque evidentemente fracasaría. Claro. Lo primero que tengo que ver es una prospección de mercado, saber exactamente qué es lo que debo, lo que puedo, lo que necesita ese lugar en el que yo voy a montar esta franquicia, ¿no? Mira, en el libro, casualmente, en un capítulo, tratamos casos de fracasos de franquicia que ocurrieron en España. Pensamos, lo dudamos mucho si ponerlo o no, pero bueno, al final son fracasos que hasta reales. Anecdóticos, ¿no? Sí, son fracasos reales, bueno, incluso alguno en el que ha tenido participación con empresa propia, pues mi socio Gonzalo, cuando habla de que en su caso pues fue un mal asesoramiento de no elegir a los socios adecuados, ¿no?
pero sí que lo pusimos porque yo creo que de los fracasos también se aprende. O sea, tú lo acabas de decir, tú no puedes ir a vender arroz a China y tú no puedes ir a vender polos al Polo Norte o helados al Polo Norte porque fracasarías, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que hacer primero ya una empresa que funciona? Cualquier comercio de los que tenemos en Oviedo, en Gijón, en Avilés, tiendas de estas de toda la vida que tienen un potencial para ser franquiciable y crecer claramente. Lo primero que tiene que hacer es hacer un plan de negocio, hacer un plan de desarrollo y asesorarse pues con alguien que le pueda aconsejar, porque tú puedes saber mucho de lo que vendes o del servicio que tú prestas, pero de franquicias y de cómo gestionarlo no. Entonces tienes que saber primero cómo tienes que hacer ese crecimiento, si ese crecimiento tiene que empezar solo a nivel España o tienes que empezar a nivel internacional. Ahora mismo, mira, nosotros los proyectos que últimamente estamos haciendo, te viene y te dice, sí, quiero que me prepares todo el proyecto de franquicia, todos los manuales, el contrato y todo, pero que me hagas el estudio de mercado ya, pues porque me quiero ir a México, me quiero ir a Italia, me quiero ir a no sé dónde, ¿no? Porque no tienen mucha fe en el mercado español. Y a mí me da mucha pena. Y yo les digo que vamos a hacerlo y que vamos a pelear por el mercado español primero y que después sigan también en el extranjero, ¿no? Es lógico también. Durante mucho tiempo las empresas tenían miedo a la exportación, tenían miedo a salir fuera. Ahora, pues evidentemente tienes que ir donde pueda ser, ¿no? Pero desde luego estudiar y ver lo que puede pitar y lo que no. Mira, como dato anecdótico, por ejemplo, las hamburgueserías, ahora quien cuestiona, ¿no?, el éxito de McDonald's o de Burger King o todas estas. Sin embargo, los comienzos de McDonald's, por ejemplo, cuando se adentraron en España, fueron muy duros. Porque costó cambiar la mentalidad española, que nosotros en cualquier sitio donde vamos nos tenemos un pinchito de tortilla muy rico y tenemos un sistema, hasta que no empezaron a venir las nuevas generaciones ya más influenciadas, digamos, por las series de Hollywood y todas estas cosas, los chavales no empezaron a entrar en McDonald's, ¿no? Entonces todo llevó un periodo de adaptación. Lo que pasa es que me da la sensación de que uno de los problemas fundamentales es el que me comentas, es decir, que a veces no nos dejamos asesorar y evidentemente si detrás no tienes un profesional... Eso es fundamental. Es fundamental. Hombre, no es que nosotros nos dediquemos a esto, evidentemente, pero sí, yo insisto siempre mucho, tienen que asesorarse y tienen que dejarse guiar porque, mira, lo que llamamos nosotros el paquete de franquicia, es decir, esos manuales donde el franquiciador explica con detalle toda la imagen corporativa, todo el manual de operaciones, todo el manual administrativo, todo cómo tiene que hacerlo el franquiciado. Eso te lo tiene que guiar a alguien que sepa qué contenido tiene que tener. El contrato de franquicia es un documento importantísimo y ni siquiera casi me atrevo a decir que no todo abogado puede hacer un contrato de franquicia como debería de hacerlo, en el sentido de que primero tienes que conocer el sector, tienes que conocer qué elementos son esenciales del contrato de franquicia y además, sobre todo, el abogado que haga un contrato de franquicia tiene que conocer muy bien la empresa, el contrato que está haciendo. Por eso tienes que dedicarle muchas horas de acompañamiento con el cliente, muchas horas en su empresa, para empaparte de cuál es la filosofía de esa empresa y cómo la quieres plasmar para luego poder venderlo, claro. Pues, señoras y señores, seguimos en la sintonía de Teleasturias en Telecable, seguimos en La Venia, seguimos en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo con Susana Fernández Iglesias, hablándoles de franquicias. Es una buena salida, una excelente salida, una salida que evidentemente necesita de asesoramiento. No lo hagan ustedes a tontas y a locas. Volvemos dentro de un instante, unos consejos, y enseguida continuamos hablándoles de una salida profesional en tiempos de crisis. Hola, señor Robles, ¿qué tal? Mire, para equilibrar las derramas anuales de los vecinos y así poder destinar una parte más elevada de los ingresos de la comunidad para los gastos de la escalera, deberíamos revisar su contrato. A causa de la incorporación al accionariado por parte de una multinacional y dada la curva económica que describe nuestra empresa, el Departamento de Recursos Humanos se ve en la obligación de reajustar la plantilla. Estamos en La Venia, seguimos en La Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Susana, hay una historia con el tema de las franquicias. Hay algunos que han cogido alguna franquicia y que en un momento determinado dicen, es que me agobia el pago, el canon que tengo que satisfacer mensualmente, no sé si es trimestralmente o semestralmente, pero que les agobia. ¿Hay alguna fórmula por la cual uno pueda en un momento, o se dejan las franquicias negociar un tipo de tanto por ciento? Hombre, a ver, mira, el contrato de franquicia normalmente es un contrato de adhesión, que quiere decir que la central franquiciadora tiene su contrato
y por un principio de tratar igual a todos los franquiciados, los contratos, los elementos esenciales del contrato no se suelen negociar, ¿no? ¿Qué sucede? Que efectivamente hay un canon, normalmente casi todas las franquicias, ahora está habiendo muchas franquicias que no cobran canon de entrada, pero casi todas las franquicias cobran un canon de entrada. ¿Qué se paga con ese canon de entrada? Bueno, tú lo que estás pagando es precisamente esa transmisión de conocimientos, esa transmisión de experiencia, la cesión de la marca, la formación que te van a impartir, ese apoyo inicial para el desarrollo inicial del negocio y continuado y posterior, ¿no? Luego hay unos cánones o royalties que pueden ser, como tú decías, mensuales, trimestrales, semestrales, etcétera. Y luego dentro de estos, pues hay algunas empresas que tienen un canon fijo, de una cantidad fija mensual, y hay otros que llevan porcentajes sobre ventas. ¿Por qué eligen uno u otro? Claro, no es justo a lo mejor muchas veces el determinar un porcentaje, una cantidad fija, 600 euros todos los meses, cuando un franquiciado va a empezar. Pues si tienes que a los seguros sociales, sueldos de empleados, la renta, el alquiler, la luz, etcétera, seguros, tienes que añadir esa cantidad fija. A veces es que es cuestión de ya no firmar el contrato al principio porque ves que no vas a poder salir, ¿no? Muchas franquicias ahora están optando por un tanto por ciento, un porcentaje de la facturación. Lo que sucede es que en algún tipo de franquicias, por ejemplo, franquicias de prestación de servicios, imaginemos, por ejemplo, un salón de peluquería, que hay muchas franquicias, o de temas de depilación y de, bueno, todo esto de atención de estética, sí. Pues claro, es muy fácil que el franquiciado engañe, ¿no?, al franquiciador. Yo si peino a 10 mujeres en una mañana... Sí, me puedo ventilar 2. Claro, o tico 2, y es lo que al franquiciador en su programa informático se le comunica. Pues mira, han tenido mala mañana, solo han peinado a 2 personas, ¿no? Entonces, ese tipo de franquicias lo que hacen es poner un canon fijo al mes. Claro, en esta época de crisis en las que bajan las ventas, en las que se están renegociando los alquileres, se está renegociando todo, también se están renegociando los contratos de franquicia, es natural. Y yo creo, si yo fuera central franquiciadora y me vinieran los franquiciados con esta situación, preferiría que los franquiciados quitarles el canon durante unos meses, rebajárselo, darles facilidades antes de que se cerraran esos establecimientos. ¿Cuáles son las franquicias que más pegan? Bueno, ya no vamos a hablar de McDonald's, que lo hemos hablado, que evidentemente, bueno, sí. ¿Para qué vamos a andar con tonterías? Son marcas que están en el mercado y no es hacer publicidad gratuita, simplemente que están ahí. Es una realidad. Exactamente, es una realidad. Pero claro, por ejemplo, una hamburguesería tipo de McDonald's o Burger King, etcétera, esas sabemos que en líneas generales funcionan, bueno, dependiendo también de la ubicación, ¿no? Porque muchas veces hay que mirar, oye, la de Oviedo, por ejemplo, está en la Cayuría, en Gijón está muy céntrica también, es decir, pero claro, hay que mirarlo. ¿Qué tipo de franquicias son las que mejor funcionan en este momento? Mira, sobre todo ahora mismo las que más, si por funcionar hablamos de cuántas franquicias nuevas están abriendo, sobre todo es estas que yo te decía que están en un margen de apertura de 20.000, 30.000, 40.000 euros, es decir, franquicias de bajo coste. Dentro de esas cuales tenemos, pues mira, tenemos muchas, hace 2 años, esto va un poquito por modas, mira, hace 3 años yo en las ferias, cuando vas a las ferias, vas observando, ¿no? Y te hace gracia porque parece que es coincidencia, hace 3 años era el boom de la fotodepilación, ibas a la feria de Madrid, que es una feria en IFEMA estupenda y tal, o la de Valencia, y entonces tenías allí todos expositores de chicas haciendo las depilaciones. Bueno, al año siguiente fue la de los yogures. Aquí en Oviedo tenemos, por ejemplo, ahí cerca de la iglesia de San Juan, y tenemos, entonces fue un boom, los yogures helados, que por cierto están muy ricos, y entonces funcionaron. Ahora, por ejemplo, están muy de moda pues las perfumerías a granel. Entonces, quiero decirte, va un poquito por moda. Bueno, pero yo sobre todo... Hay una de antaño, que yo no sé si es una franquicia, que supongo que sí, y aquí soy neófito absolutamente en la materia, pero me da la sensación de que las agencias de viajes, ¿no? Las agencias de viajes son franquicias. Ahora de la que venía por aquí tenéis la agencia de viajes de Carrefour, es franquicia. Y luego, por ejemplo, otras que están teniendo un crecimiento muy alto en estos últimos años, son las franquicias de alimentación. Por ejemplo, Día está teniendo una expansión tremendísima. Los Carrefour están acercando con una línea... los Carrefour, antes los grandes Carrefour eran establecimientos corporativos propios de la propia empresa, pero ahora han creado 2 líneas, que es el Carrefour Express y el Carrefour City, una especie de nuestro Alimerca, ¿no?, para dentro de las ciudades. Que lo pueda escoger, y eso sí que es a través de franquicia. La alimentación está creciendo mucho. Problemas legales, problemas jurídicos que se nos pueden plantear cuando estamos al frente de una franquicia, Susana. ¿Problemas legales que se pueden plantear a la central franquiciadora, por ejemplo? No, a un franquiciado. Exactamente. A un franquiciado. Bueno, vamos a ver, el franquiciado, lo decíamos antes, lo que tiene que hacer es asesorarse y ver qué contrato va a firmar.
¿Qué sucede? ¿Cuál es el contrato, el problema más común? El tiempo, por ejemplo, la duración del contrato y las cláusulas de penalización en caso de resolución del contrato. Mira, hay un caso de un ejemplo, no lo voy a citar, pero de una empresa del sector financiero que hace unos años, cuando este boom financiero, inmobiliario, constructivo, pues creció, vendió 200, 300 franquicias en toda España. Y al año empezó la crisis y todos esos franquiciados se fueron viendo poquito a poco abocados a cerrar. ¿Qué sucede? Este señor tenía en el contrato una cláusula que decía que si el contrato se rescindía por cualquier motivo antes de 10 años, le tenían que pagar una penalización de 60.000 euros. Bueno, antes tenía 300 franquicias, ahora creo que tiene 300 pleitos. En la confianza encima de que como no tenemos una normativa reguladora específica del contrato de franquicia, pues tendrá X sentencias a favor y X sentencias en contra. Entonces, quizá uno de los problemas que yo veo es, por ejemplo, la duración de los contratos. Luego, un problema que se pueden encontrar... Porque el juez en un momento determinado podría considerar una de las cláusulas absolutamente abusiva, ¿no? Claro. Pero ¿qué sucede? Que muchas veces cuando una persona se ve abocada a cerrar su negocio, ha invertido ahí mucho dinero, no le ha dado tiempo a rentabilizar y amortizar la inversión que hizo, tampoco le queda dinero muchas veces para iniciar un procedimiento judicial, ¿no? Y que te voy a decir ahora más con las tasas que tenemos que afrontar, con lo cual pues muchas veces queda el contrato rescindido y esperando a ver si la central le demanda o no le demanda, ¿no? Eso ya depende un poquito luego de la calidad o de cómo tengan planteado el negocio. Más problemas, por ejemplo, un tema que se tiene que fijar siempre la gente cuando va a firmar un contrato de franquicia es la competencia postcontractual. Legalmente está permitido por el Reglamento Europeo que se imponga una no competencia postcontractual hasta un máximo de 1 año. Antiguamente pues las centrales querían poner muchísimos más años. Ese es un dato que la gente te pasa muy inadvertido en el contrato, pero que luego es importante. Tú imagínate una peluquera de profesión peluquera que ha adquirido una franquicia y que está 5 o 10 años con ese salón de peluquería y que cuando se acaba el contrato, por el plazo, porque expire el plazo o porque bueno, haya habido problemas con la central con ella, o lo que sea, y se expira el contrato. Tiene esa cláusula de limitación de no poder desarrollar esa misma actividad en esa misma plaza durante ese tiempo de 1 año. O sea, que hay que mirarlo todo absolutamente. Hay que mirar muy bien el contrato, hay que exigirle a la central franquiciadora antes de firmar nada, eso sí que la gente lo tiene muy claro, antes de firmar nada, tienen que exigirle que se les entregue una serie de documentación, que además lo prevé la ley, que es documentación respecto a la empresa, respecto a que es titular de la marca, a que le entregue un borrador del contrato de franquicia que va a firmar, porque así se lo puede llevar a su abogado de confianza para que se lo revise, y muchas veces vale más, por muy ilusionado que uno esté en coger una franquicia, si no lo tienes claro, si el contrato es muy duro, pues vale más recular y buscar otra, ¿no? Y fundamentalmente siempre lo que siempre decimos, consultar al abogado, ¿no? Porque sí, cualquier carta, cualquier cosa, cualquier cláusula, es decir, nos puede crear un problema en el futuro. Pero es decir, si no tenemos ni puñetera idea de qué estamos hablando, porque no tenemos por qué ser doctos en la materia, en este caso, consultar con un profesional. Además, tú date cuenta de una cosa que es muy importante, porque la gente muchas veces te dice, bueno, pero la típica señora o el típico señor que nunca ha sido empresario, que no ha tenido negocios, pues, o el caso de muchas veces de una ama de casa que ha criado a sus hijos y con 50 años dice, bueno, pues siempre quise poner un pequeño negocio, pues voy a poner un negocio y lo hago con la franquicia que me protege más, ¿no? Hasta ahí de acuerdo. Y la señora le ponen, se ilusiona, lo ve, no consulta con nadie, porque a veces por ahorrarse lo poquito que cobramos los abogados por hacer un asesoramiento, revisarle el contrato y revisar la documentación que le entrega al franquiciador, pues resulta que firma sin más ni más. Cuando vienen los problemas te vienen, oye, no, mira, que quiero resolver el contrato, que me devuelvan el dinero. Y claro, pues a mí le dices, no, es que el dinero no te lo puede devolver porque es un canon que te entregó pues por la formación, por la marca, etcétera. Lo lógico y lo normal es que cuando vas a hacer una franquicia, primero consultes al abogado que te mire todas las cláusulas y que te diga, esto es lo que te puede pasar en un momento determinado. Porque además, ¿sabes qué pasa? Si lo haces tú por tu cuenta y riesgo, lo más fácil es que después no tenga solución. Claro, porque luego además, ¿qué pasa? Que los jueces te van a interpretar, no vas a poder luego tú alegar, bueno, la ley de consumidores y usuarios, es que mire, estas cláusulas son leoninas, es que me engañó. No, porque el juez te va a considerar siempre un empresario. Es un contrato de adhesión entre 2 empresas. Es decir, que en el momento que una señora, un señor, un chico, una chica se sienta delante de una central franquiciadora a pedir información, a partir de ese momento se le considera empresario a todos los efectos del Código de Comercio. Con lo cual, eso es muy importante en el sentido que luego cosas que a ti como consumidor final te protegería la ley y en un momento dado podrías irle con tu contrato al juez y el juez anularía el contrato y demás, como empresarios no. Entonces ese matiz es muy importante. Por eso yo a la gente les digo, es que
yo no entiendo y no concibo cómo hay gente que se pueda gastar 80, 100.000 euros en una franquicia, que hipotequen su piso y pues les pida el préstamo a sus padres, etcétera, y luego no gasten pues a lo mejor 300 o 400 euros en venir a una consultoría a decirnos, oye, quiero coger esta franquicia, ¿me puedes hacer un pequeño estudio y me dices dónde hay problemas en esta franquicia? No lo entiendo, pero bueno. Sí, sí. Es así. Nosotros siempre lo decimos, además tenemos unos anuncios ahí, unos spots del Colegio de Abogados, quien lo dice, es decir, que consulta a tu abogado porque en un momento determinado te puede salir cara la historia. Pero muy cara, y es preferible pagar esa consulta inicial y lo que te digo, retroceder y decir, bueno, pues a lo mejor esta franquicia no me interesa, voy a buscar otra, que no firmar a lo loco porque te ilusionas y después te vienen con el contrato y luego, pues claro, muchas veces te da una pena tremenda porque hay gente... A ver, cuando alguien abre un negocio, no solamente dinero, son ilusiones, son muchas expectativas puestas, es su futuro, pensando en tu futuro de vida, ¿no?, en ese negocio. Y cuando eso se frustra, pues es tremendo. Por tu experiencia profesional, Susana, es decir, comentábamos antes el tema de los emprendedores, tanto jóvenes como mayores, porque claro, hablamos de emprendedores y a veces decimos, el emprendedor puede tener 50 años sin ningún tipo de problema. Claro, que es una historia que yo ya estoy harto, absolutamente harto de escuchar en los medios de comunicación. No, el joven emprendedor, vamos a rebajarle la cuota de autónomos, etcétera, etcétera. No, hombre, también hay que ayudar al que tiene 50, ¿no? Sin ningún tipo de problema. Pero digo, por tu experiencia, es una buena salida, me habías comentado anteriormente, pero para los que ya no son jóvenes, ya no son... ¿Cuáles pueden ser las mejores franquicias en un momento determinado? ¿O eso ya realmente es muy difícil? Eso, a ver, hombre, así dicho en general, es difícil. Tú, desde luego, tienes que meterte en una franquicia, en un sector, primero que sea un sector que te llame la atención y que te guste. No quiere decir que tengas experiencia en él, todo lo contrario, porque a veces cuando das carpetazo a una vida profesional, el otro día nos consultaban unos chicos de Madrid, fíjate tú, gente de la banca, que con esto de las reunificaciones de las entidades bancarias, pues se van a quedar en la calle, ¿no? Y entonces, pues bueno, de repente quieren hacer un cambio total de vida y dicen, bueno, que vamos a poner un negocio, vamos a poner una franquicia, con el dinero que nos dan de indemnizaciones nos vamos a meter, y sin embargo están mirando negocios de hostelería, ¿no? Entonces, a veces, bueno, pues tu propia vida te hace dar un cambio y un giro totalmente a lo que tenías. Lo que desde luego no puedes hacer es, pues alguien que por ejemplo no tenga dotes de comercial absolutamente ninguno, pues no puedes tener una franquicia que dependas fundamentalmente de tu captación de clientes diariamente, ¿no? Si eres una persona que no te gusta ni arreglarte, que ni te gusta llevarte ni maquillada ni nada, no puedes estar al frente de un salón de estética, por ejemplo. Es decir, tendrás que escoger un poquito dentro de aquello el sector que a ti te pueda llamar la atención y en el que tú veas que luego puedes encajar, ¿no? ¿Cuáles son los países que mejor funcionan en el tema de las franquicias? Bueno, hombre, en Estados Unidos, fíjate, yo había oído una vez una estadística, yo igual me equivoco y tengo miedo de decirla, pero que de cada $2 que se movían en el pequeño comercio, en el comercio minorista, uno estaba relacionado con la franquicia. Vamos, en Estados Unidos es impresionante. Luego a nivel Europa, en Francia y en Italia se mueve muchísimo franquicia. Y en España, por comunidades autónomas, te puedo decir que Madrid y Cataluña, como siempre podemos decir, ¿no?, en todo, son las que más número de enseñas franquiciadoras hay. En Asturias, yo creo que para el potencial que tenemos en Asturias son poquitas, solamente hay 24 registradas en el registro de franquiciadores. Hay alguna más, porque hay alguna más que está operando por ahí y, bueno, habrá que decirles que se tienen que inscribir en el registro, que no están cumpliendo la normativa, pero hay pocas para yo creo sinceramente para el potencial que podemos tener aquí, Pues vamos a ponernos en el otro lado, el lado del tipo que montó un negocio y dice, coño, que bien me va esto, ¿no? Me va de escándalo, sí, voy a montar una franquicia. ¿Esto también es fácil? ¿No tiene complicaciones? Todo lleva su proceso. Lo primero es registrar, ¿no? Porque eso ya, las ideas y todo, Lo primerísimo de todo, tener experiencia, ¿vale? Porque dices tú, bueno, eso es de perogrullo. No. Nos encontramos con muchos casos en los que la gente empieza con una nueva idea de negocio y de repente los ves en un stand, en una feria, y les preguntas, ¿dónde estáis? Que nos conozco. No. Estamos empezando ahora. Bueno, entonces, ¿qué franquicia vendes? Porque vender franquicias es vender experiencia. Si tú te quieres adherir a mi negocio es porque sabes que a mí me ha ido bien. Entonces, una experiencia mínima de 1 o 2 años tienes que tener, que se lo puedas demostrar al franquiciado, decir, mira, tengo esta marca, tengo la marca registrada,
que ese es otro problema que nos encontramos a diario, marcas que llevan funcionando muchos años y que no están registradas. Tengo la marca registrada, tengo un éxito demostrado porque, mira, te puedo presentar mis cuentas. Por eso en la franquicia hay mucha transparencia económica. ¿Entiendes? No puede haber dinero no declarado ni nada porque a ti ¿cómo le demuestras tú al franquiciado tus resultados económicos, ¿no? Y luego tienes, por supuesto, que seguir todo un proceso, insisto, como antes, asesorándote con personas que sepan cómo desarrollar tu establecimiento, porque tú sabes mucho de tu establecimiento. Puedes tener una hamburguesería, puedes tener una peluquería, puedes tener lo que quieras y puedes saber mucho de lo tuyo. Pero ¿qué sabes de expandirte como franquicias? No dejas de crear una segunda empresa que es la de Central Franquiciadora, ¿no? Pues nos vamos con un par de consejos, volvemos enseguida. Estamos en el Colegio de Abogados de Oviedo, estamos en la Venia, estamos en el programa del colegio que intenta acercar la ciudadanía a la abogacía y la ciudadanía. A causa de la incorporación al accionariado por parte de una multinacional y dada la curva económica que describe nuestra empresa, el Departamento de Recursos Humanos se ve en la obligación de reajustar la plantilla. Hola, señor Robles, ¿qué tal? Mire, para equilibrar las derramas anuales de los vecinos y así poder destinar una parte más elevada de los ingresos de la comunidad para los gastos de la escalera, deberíamos revisar su contrato. Aquí estamos de nuevo en la Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo con Susana Fernández Iglesias, hablándoles de franquicias. Por cierto, estaba mirando en la contraportada del libro que se complementa toda la información que aparece con la incorporación de un amplio glosario de terminología del mundo de la franquicia y de un listado de direcciones de asociaciones, federaciones nacionales e internacionales del sector más importantes que hay en el mundo. Esto es interesantísimo, porque claro, coges el libro y si te interesa el tema de las franquicias, pues tienes direcciones, ¿no? Tienes dónde acudir también. Sí, quisimos hacer un pequeño resumen. Claro, eso, si lo hacíamos demasiado extenso, nos obligaba a tener que actualizarlo todos los años, ¿no? Entonces, lo que quisimos poner de referencia es un poco, pues bueno, las principales asociaciones de franquiciadores del mundo y de franquiciados, que alguna hay, pocas, pero alguna hay. Las ferias principales no solo de España, sino también a nivel internacional. Y bueno, y luego pues el tema del glosario de términos y demás, pues bueno, un poco por familiarizar y acercar esos términos que por mucho que queramos simplificar no se puede, ¿no? Creo que os lamentáis tanto tú como Gonzalo y tú, de que no existe una ley que regule toda esta historia de la franquicia, ¿no? Bueno, a mí me critican, me dicen que me quejo demasiado en el libro de que no haya una normativa, pero mira, yo creo que el sector de la franquicia es un sector tan importante que mueve los millones de euros, los miles de millones de euros que mueve al año, no solo en España, sino en Europa, que no entiendo cómo el legislador ha dejado pasar varias oportunidades y no tiene una regulación el contrato de franquicia. Tenemos el contrato de agencia, que tiene su propia ley. El contrato de franquicia tiene que tener su ley. Hace como 2 años, con el anterior gobierno, se hizo una propuesta de ley de contratos de distribución. Pero bueno, aquello fue horrible porque metían bajo la misma idéntica regulación al contrato de franquicia, al contrato de concesión, porque bueno, es un reclamo que los concesionarios de coches del sector del automovilismo lleva reclamando también una ley que les regule su actividad, y lo metían todo junto. Entonces, si quieren hacer una ley de contratos de distribución, que la hagan, pero que pongan títulos separados, la franquicia con su propia regulación, el contrato de concesión con la suya, el corretaje con la suya y la agencia que ya lo tiene. Esos son los 4 contratos de distribución que hay, ¿no? Y yo creo que sí que se debería de hacer. Ahora mismo la regulación que tenemos, la regulación legal, impone 2 obligaciones a las centrales franquiciadoras. Una, la de estar en el registro de franquiciadores, que comentábamos antes, que toda empresa tiene que estar inscrita en esos registros y comunicar todos los datos todos los años, y después esa información precontractual que te aludía anteriormente, ¿no? Pero no pone más obligaciones. Entonces, claro, tú date cuenta que un contrato de estas dimensiones, un contrato que mueve la cantidad de dinero que mueve con las obligaciones que tiene, yo creo que
unos mínimos debería tenerlo regulado. Una de las primeras preguntas que te realizaba era esa precisamente, ¿no? Hablando de las condiciones que uno tiene que establecer con el franquiciador en un momento determinado y que le parecen a veces, bueno, excesivamente difíciles de afrontar, de cumplir, ¿no? ¿Se tiene que bajar un poco de la burra el franquiciador? Sí. Y de hecho lo están haciendo, ¿eh? De hecho lo están haciendo porque... Yo supongo que en esta época de crisis muchísimo más. Es que no nos queda más remedio, pues nos está pasando a todos, ¿no? A los abogados aquí, ¿qué nos está pasando? Pues que nos estamos ahogando en determinadas cuestiones. Las centrales franquiciadoras no les ha quedado más remedio ahora mismo que reducir los costes, que reducir los cánones de entrada. Si antes cobraban 20.000, pues ahora están cobrando 10.000, o están, bueno, pues condonando los 6 primeros meses de cánones, etcétera. Tienen que ajustarse a la realidad y es normal. Y yo también digo, los propios franquiciados que ahora mismo se vean un poquito ahogados por la situación económica deben replantear la situación con las centrales. Insisto, las centrales, si son listas y están bien asesoradas, deberán de intentar por todos los medios mantener a los franquiciados, porque para una marca le causa mucho daño cada vez que se cierra un establecimiento suyo, ¿eh? Entonces vale más, manténlo. Oye, que para eso está la franquicia, ¿no? Para apoyarse mutuamente y tirar. En épocas de vacas gordas repartimos muchos beneficios, en vacas flacas tendremos que apretar el cinturón todos. Sabes que hoy salió el barómetro interno de opinión de la Abogacía Española 2013, la opinión de los abogados del Principado de Asturias y la de los abogados del conjunto de España en un informe de Metroscopia. Bueno, la lucha contra las tasas es evidente y todo el mundo, absolutamente todo el mundo está en contra. Sí. Yo siempre he dicho en este programa y en otros lugares que este ministro es el único que ha puesto de acuerdo a los fiscales, a los jueces, a los abogados y a los clientes, entre comillas, evidentemente, de la justicia, ¿no? Es verdad. Es terrible, ¿no? Es tremendo. Yo creo que desde luego tenía que haberse contado con un asesoramiento, con un consenso previo. Esto no se puede hacer así de la manera que se hizo y esto desde luego va a traer muchos coletazos y muchos perjuicios para nuestro sector, pero muchos. ¿Sabes qué? Me parece terrible. Hay varios temas, evidentemente, dentro, que por cierto ustedes lo pueden consultar en www.icaoviedo.es, que lo ven aquí en la televisión. Lo pueden consultar porque este barómetro tiene muchísimas preguntas que se han realizado en España y una comparativa con Asturias se ha realizado también en Asturias. ¿Sabes qué me asusta? Y el otro día lo comentaba pues con Gerardo de la Iglesia, con Manuel Paredes, otro de los invitados que tuvimos aquí. Decía el Consejo General de la Abogacía que en 2014 es posible que el 40% de los despachos de abogados puedan desaparecer. Es terrible, ¿no? Es terrible. Mira, la situación está complicada. De la que venía para acá, para los estudios, me encontré un compañero, además lleva muchos años ya de ejercicio, y me decía que, bueno, comentando estas cosas, que qué tal todo, que cómo notábamos la repercusión con el tema de las tasas, decía que era tremendo, que además llevaba varias semanas trabajando solo preparando demandas para reclamar sus honorarios, ¿no? Estamos encontrándonos con ese problema con el cobro de los honorarios y ahora con el tema de las tasas es una dificultad. Muchísimo, en una de esas preguntas del barómetro yo lo veía, si eso repercutirá en el descenso de procedimientos judiciales y no me cabe la menor duda. Mira, además hay una de las preguntas que se realizó en este barómetro de Metroscopia, dice, ¿sabe usted de algún compañero o compañera que realmente esté teniendo ahora dificultades para salir adelante económicamente en el ejercicio de la abogacía en España? Respondieron un 77% sí y en Asturias un 74%. Y después, usted mismo, y esta es distinta, ¿no? Está teniendo ahora dificultades para salir adelante económicamente con el ejercicio de la abogacía. En porcentajes, en España un 35%, en Asturias un 29%. Muchas veces yo creo que hasta la persona a la que le preguntas habla de los demás, pero no quiere hablar muchas veces de sí misma. Porque hablar en primera persona en estas cuestiones es complicado, ¿no? Hombre, a ver, nosotros, por ejemplo, no hemos notado hasta ahora. Lo que pasa es que el despacho, trabajo tenemos. Lo que pasa es que de cara a futuro estamos todos con una cierta... ¿Qué es lo que llevas directamente? ¿Se notó la crisis o para bien, para mal? Es que no lo sé. Para los abogados, para bien. Al menos en nuestro caso, nosotros somos abogados de varias empresas. Claro, y claro, se han incrementado este año los pleitos muchísimo. Pero, por ejemplo, los contenciosos administrativos no. Claro. Es decir, hay muchísimos que han ido para atrás. Claro, para nosotros, adelante, ¿no? Por ejemplo, en toda la parte que llevamos de mercantil, claro, las empresas tienen muchísimos impagados. Muchísimos. Entonces, de empresas en las que antes a lo mejor al año les llevabas 2 o 3 asuntos porque, bueno, controlaban mucho el crédito con sus clientes, ahora es que a lo mejor tienes 30, 40 pleitos de esa empresa, ¿no?
Entonces, eso es fundamental. Entonces, por eso te digo, trabajo hay muchísimo en ese sentido. Luego ya veremos si el cliente cobra y si nosotros cobramos, porque eso va a ser un problema. Bueno, noticias buenas, por ejemplo, que hasta qué punto le parece que las nuevas tecnologías son un instrumento importante, es una de las preguntas para el ejercicio de la profesión de abogado. En Asturias el 96% dice que sí, considera que su colegio está dedicando los recursos suficientes para modernizarse y fomentar el uso de las nuevas tecnologías entre los colegiados, el 87% dice que sí. Es decir que, las nuevas tecnologías son fundamentales. Es fundamental. Mira, yo ahora cuando compañeras jóvenes o compañeros jóvenes les cuentas cómo yo, y tampoco soy tan mayor, pero yo cuando empecé en el ejercicio, no existían todavía las bases de datos online ni en CD. Entonces, cuando tenías que preparar una demanda, tenías que irte a la biblioteca que tenemos aquí con todos esos cientos de tomos de Aranzadis y ir uno por uno buscándolo, ¿no? Entonces, claro, eso ahora mismo, y no hace tantos años, es impensable, ¿no? Es impensable para nosotros. Toda la tecnología, toda la jurisprudencia, legislación que tenemos, los accesos, es fundamental, nos ha facilitado el trabajo muchísimo. Pues para finalizar, Susana, voy a recomendarles a los televidentes este libro, que es La franquicia, tratado práctico y jurídico, que ha recibido el Premio Nacional de la Franquicia al Mejor Trabajo de Análisis e Investigación 2010, y ese otro que va en inglés y que no me atrevo a pronunciar de nuevo, pero que tuvo una repercusión importante a nivel europeo. Lo escribieron Gonzalo Burgos Pavón y María Susana Fernández Iglesias, que es nuestra invitada, ha sido nuestra invitada hoy en La Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Susana, muchas gracias. Gracias a vosotros. Saludos. Gracias. Nosotros volvemos el próximo jueves aquí a partir de las 9:10 de la noche en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo, que intenta acercar la ciudadanía a la abogacía a la ciudadanía, que no viene nunca nada, pero nada mal.